este triángulo que tenemos aquí. La base de ese triángulo, según principios de trigonometría y por la forma en cómo está puesta el círculo y el triángulo, parece ser que esta base, fíjense, de ese triángulo que es un triángulo rectángulo, que es la puntita del triángulo rectángulo, esta resulta ser el radio del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Verdad? Es el radio. Entonces, nosotros estamos agarrando y decimos, ok, ese es el radio. A ver, si es que este círculo parte en la mitad de esta hipotenusa, entonces nosotros podríamos trazar algo así. Fíjense, podríamos trazar una paralela aquí. Y resulta que esa paralela también partiría a la mitad este lado. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces resulta que este lado también es equivalente al radio del círculo. Muy bien. Sabemos, por otro lado, que el radio del círculo debería ser este A, este valor A, medios. ¿Correcto? Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener un triángulo rectángulo cuya altura es el radio, cuya base es el radio, y ya sabemos calcular el área de este, ¿correcto? Entonces este ya no es problema. Entonces esto facilito, fórmula, agarramos, tenemos estos dos lados y esta podemos calcular el área del triángulo. ¿Cómo sería este? A ver, no, observamos. Si resulta que esto es un radio, ¿ya? Esta parte es el radio del círculo. Entonces, esta otra parte, ¿qué le quedaría ser también? Un radio del círculo, ¿cierto? Y si es que esta parte también es el radio del círculo, fíjense, toda esta porción que tenemos aquí, ¿a qué equivaldría? Estamos diciendo que esta parte es así, más o menos es algo así. Esta parte también va a ser el radio del círculo y esta parte también es el radio del círculo, ¿cierto? A diferencia de ahí arriba, nosotros no queremos el triángulo, sino queremos esta porción del círculo. ¿Qué porción del círculo es esa parte? La cuarta parte. La cuarta parte. Muy bien, la cuarta parte. Entonces, esta parte sería el 1/4 del área del círculo, ¿cierto? De todo el círculo. Eso sería. ¿Sé calcular área de círculo? Es la pregunta. ¿Sé calcular el área de un círculo? Y sí. ¿De acuerdo? ¿Sé calcular el área de un triángulo? Y sí. Y parece que está bien. Y luego una vez que tenemos esos dos, bueno, sumar y ya tendría mi resultado. Fíjense, acá estoy haciendo mi idea, ¿no es cierto? Estoy planeando mi idea, he agarrado triángulo, todavía no está demasiado formalizado, pero nos entendemos, ¿correcto? Esto es organizar cerebro, tratar de identificar relaciones para poder encontrar una solución. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué tenemos que pasar a hacer? Esto, acá, fíjense, yo ya estoy empezando mi fase de diseño, ¿de acuerdo? Esto ya es parte de diseño. Mi primer intento de diseño, de tratar de analizar una alternativa de solución, un proceso, digamos, que tengo que hacer para solucionar, es ya un pasito de diseño de mi solución, ¿de acuerdo? Pero este sigue siendo muy grueso, muy tosco. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Tenemos que lograr una forma mucho más estructurada, más finita, ¿ya? Entonces, pasaremos a lo que es estructurar. Vamos a borrar parte de esto y yo digo, muy bien, esta partecita lo dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer es estructurar un poquito esto que hemos charlado por acá. Lo primero que habíamos dicho, ¿qué cosa es? Tenemos que ponerle un nombre al proceso. A ver, le pondremos el nombre que se llame calcular área, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un proceso
que se llame calcular área. ¿Correcto? Este es el nombre del proceso que voy a empezar a sistematizar. Como datos de entrada, fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí le digo, ¿no es cierto? Como entrada de datos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Básicamente dice que vamos a tener esta variable A, así le llamaremos A, que resulta ser un entero positivo, ¿correcto? Así hemos definido en las restricciones. La salida de este proceso, habíamos dicho, de acuerdo a lo que habíamos pensado hace un momento, que va a ser el área. Y esta área, por la forma en cómo se calcula, completamente válido que sea un valor real. ¿De acuerdo? Entonces, chequeamos. Lo primero que tengo que hacer es calcular el área de este triángulo. ¿Ya? Entonces, para poder calcular esto, a ver, a mano alzada. Voy a hacer aquí, a ver, el primer paso, ¿qué cosa es? Es calcular el área, ¿ya? Calcular el área de ese triángulo pequeño, ¿ya? Del triángulo, ¿correcto? Lo segundo que tenemos que hacer es calcular la porción, ¿de acuerdo? Del área del círculo, que vendría a ser esta parte, esas dos. Y una vez que tenemos esas dos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a calcular el área. ¿Y el área cómo se va a calcular? Como la suma, ¿cierto? De estos dos. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el área del triángulo. ¿Y dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en área de triángulo, ¿correcto? Vamos a ir a calcular la porción del área del círculo. ¿Y dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en algo que se llame área de círculo. Y al final mi área, ¿qué va a ser? Va a ser la suma del área de este triángulo chiquitito más el área de ese círculo que hemos decidido definir, ¿no es cierto? La porción del círculo. Y listo, para todos los efectos, eso sería mi área. Ok, ¿cómo se calcula el área del triángulo chiquitito? Para eso dice, yo necesito saber el radio. Fíjense, este dato es bien importante. Entonces, nosotros sabemos, dice que acá el radio debería ser o es, ¿de acuerdo? Es la base del triángulo, de este triángulo, medios, ¿ya? Calculamos el área de este triángulo y nosotros sabemos acá, por inspección, hemos dicho que la base y la altura de este triángulo van a ser el radio. Entonces, el área de ese triangulito va a estar establecido o es con el radio, sería radio al cuadrado, eso dividido entre 2. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Y luego tengo que ir a calcular el área del círculo. ¿Ya? Y el área del círculo va a ser la cuarta parte del área del círculo, cuyo radio es radio, ¿de acuerdo? Y la cuarta parte. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Pi por el Radio cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ya. Eso sería el área del círculo. Pero nosotros no queremos todo el área, ¿no ve? ¿Cuánto nomás queremos? La cuarta parte. Y al terminar, dice, el área va a ser la suma de estos dos. Entonces le digo área de los triángulos, del triángulo más el área del círculo. ¿Correcto? Hasta ahí. Bueno, básicamente entonces ya hemos estructurado un poco mejor esa mi idea que teníamos en la anterior transparencia. Pero aún así sigue siendo grueso, ¿correcto? Entonces continuamos y le vamos a poner en un formato mucho más interesante a esta cosa. Vamos a poner inicio, fin. Y aquí me voy a ir dando cuenta qué es lo que necesito y qué necesito también especificar con mayor claridad. A ver, entonces, le decimos, nuestro proceso, ¿qué se va a llamar? Nuestro proceso se llama calcular área, ¿correcto? ¿Qué va a recibir como dato de entrada? Dice, como dato de entrada va a recibir un A
que pertenece al dominio de los enteros positivos. ¿Cierto? ¿Qué se compromete a generarme este? Este se compromete a generarme un valor real positivo, ¿cierto? Esto se compromete a generar. Entonces, acá voy a empezar mi procedimiento. ¿Ya? Vamos a empezar acá mi procedimiento. Para poder encontrar, lo primero que hacemos es definir esto, ¿no es cierto? Esto estoy buscando. ¿Ya? Entonces, le digo, lo primero, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando calcular el área que dice que debería pertenecer al dominio de los reales positivos. ¿Ya? Y bien, una vez que tenemos eso, empezaremos a ver qué es lo que además de esta área nosotros necesitamos para hacer los cálculos. Si me fijo, necesito saber esto. ¿De acuerdo? Entonces decimos, el radio, ¿de qué tipo va a ser? Real. Real. ¿De acuerdo? Entonces le decimos, este va a ser un real. Positivo, ¿cierto? No debería ser negativo. Esto también necesitamos, fíjense. Área T. Área T, ¿de qué tipo va a ser? Representa a un dato numeral. ¿De qué clase o de qué tipo? Va a representar también a un real. ¿Correcto? Positivo. Necesitamos también este, fíjense, área C. ¿Y área C qué cosa va a ser? Aquí le vamos a decir que área C representa a un valor numérico que está dentro del dominio de los reales. ¿Correcto? Eso vamos a hacer. Y muy bien, área ya lo sabemos. Por lo tanto, pasaremos a calcular este y utilizamos instrucciones o pasos que me permitan definir contenido. ¿Correcto? Entonces le digo, el radio lo vamos a establecer con el resultado de ir a agarrar este A de entrada y dividirle entre 2. El área del triángulo, fíjense, el área del triángulo se va a definir como, se va a definir con la multiplicación, dice, del radio, ¿ya? El área del triángulo la vamos a definir como, dice, radio al cuadrado y la mitad, ¿cierto? Área círculo, ¿cómo la vamos a definir? El área del círculo la vamos a definir como radio al cuadrado, todo esto multiplicado por pi y todo eso dividido entre 4. ¿Vale? Y al finalizar, el área que estamos buscando va a ser la suma de estos dos datos que se supone que ya los he calculado, que se denominan, uno se denomina área de triángulo y el otro se denomina área del cuadrado. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a devolverte mi promesa de respuesta. Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa era? Era un real. ¿Pero qué estábamos buscando? Esta era mi incógnita resultante, entonces eso es área. Hasta aquí habríamos terminado. Fíjense, estamos estructurando de manera menos ambigua nuestro razonamiento. ¿Listo? Con eso ya estaría. Acabamos de escribir en un formato más estricto y hemos estructurado pensamiento. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a programar, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a hacer, vamos a implementar por el momento nuestros robotcitos que me permiten mostrar esto. Y entonces, mi robot, ¿qué es lo único que debería saber hacer? Lo único que debería saber hacer mi robot, aquí le digo, ¿no es cierto? ¿Qué debería saber hacer este robot? Calcular área. ¿Y qué necesita como dato de entrada? A, ¿de acuerdo?
¿Y qué se compromete a devolverme? Este se compromete a devolverme un real. ¿De acuerdo? Y listo, ya está. Con esa información, entonces, ya estamos en condiciones de poder implementar. Bueno, ahora nos toca implementar. ¿Está bien? Nos venimos, entonces, a trabajar en la implementación. Nos vamos a abrir, como nosotros ya sabemos, nuestro ID que vamos a utilizar para este curso, que vendría a ser el... este ID, veamos, vamos a agarrar el BlueJ, ¿ya? Abrimos. Ok, que termine de abrirse. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿verdad? Porque me sirve esta. O sea, no tengo ningún problema con esta mi versión. ¿Ya? Esta versión que la tengo me sirve súper bien para los fines que necesito para intro a la programa. ¿De acuerdo? No necesito una versión más actualizada de mi BlueJ. ¿Ya? Para lo que hacemos en el curso es súper suficiente. Ahora, si ustedes tienen una versión más actual, tampoco es problema. Estas cosas que hacemos son básicas. ¿Ya? Ok, entonces nos construiremos un proyecto y le voy a poner este que sea nuestro robot. Este va a ser nuestro programa número 2. Este es el segundo programa que estamos haciendo. ¿Ya? Y como siempre, vamos a definir una clase que identifique objetos de tipo robot. Este es mi robot del programa 2. Y este robot, siempre, ¿no? Por salud mental, esto hay que botarlo, todito, fuera. ¿De acuerdo? Y nos quedamos solamente con la cabecera que me dice que estoy definiendo una clase de objetos que se denominan robots. ¿Y qué saben hacer esos objetos? Dice, saben calcular área. ¿Correcto? Y me voy a copiar de aquí. ¿Ya? Saben calcular área. ¿Qué más saben hacer? Dice, a ver, vamos a traernos aquí. Sabe calcular área este robot. ¿Y qué necesita como dato de entrada? Dice que va a necesitar un valor entero, que le vamos a denominar A. Dice que se compromete a generarme un resultado real. Aquí empieza y aquí termina el procedimiento, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos además? Dice, necesitamos definir el área o declarar el área para mi variable incógnita, para encontrar el resultado que resulta ser un real. ¿Qué más necesitamos? Dice, necesitamos calcular un radio. ¿Y ese radio de qué tipo va a ser? Va a ser un real. ¿Qué más necesitamos? Dice, necesitamos calcular un área de triángulo, que es un cálculo intermedio, ¿correcto? Que también es un real. ¿Y qué necesitamos? Calcular el área del círculo, que también es una parte del área anaranjada que estábamos queriendo buscar. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer 4 declaraciones. ¿Ya? He declarado 4 variables, toditas de tipo real, y cada una de ellas va a representar cosas diferentes. Estoy tratando de ponerle nombres lo más significativos para que yo me dé cuenta qué representa cada una de las cosas, ¿no es cierto? La primera variable que hemos declarado, que es área, esa me va a permitir, o esa me abstrae en realidad o representa el resultado que estoy buscando. Bien, habíamos dicho, el radio, dice, se va a establecer o se va a definir con el resultado de dividir A entre 2. El área del triángulo, dice, se va a establecer con el resultado de ir a multiplicar el radio al cuadrado lo puedo hacer eso,
radio por radio, dividido entre 2, punto y coma. ¿De acuerdo? Según la instrucción de asignación. El área del círculo se va a establecer con el resultado de ir a multiplicar. Fíjense, le voy a pedir a la clase MAT que me dé el valor de pi. Y a ese valor le vamos a ir a multiplicar el radio 2 veces, ¿correcto? Y todo eso lo vamos a dividir entre 4. Esa sería la cuarta porción de mi círculo. Muy bien, seguimos. Decimos, al finalizar, el área va a ser a la suma de estas dos áreas parciales que hemos encontrado. Y por último, ¿qué es lo que deberíamos hacer al terminar? ¿Dónde se supone que está mi resultado? En el área. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Liz, ¿no sería área del triángulo más área del círculo en la parte de área? Sí, gracias. Le he puesto igual, ¿no? Sí, tienes razón. Ahora sí. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, Liz. Ok, ¿y va a funcionar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, fíjense, ¿qué se llama esto? Esto se llama código fuente. Eso habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué también se llama esto? Vamos siempre a recalcar. Ya vamos a manejar las cosas con propiedad. Acá tenemos 4 instrucciones que son declaraciones. ¿De acuerdo? Acabo de hacer 4 declaraciones. Estas 4, ¿qué cosas son? Son 4 instrucciones catalogadas como asignación. Ya tengo 4 instrucciones que son asignaciones. ¿Sí? Entonces, así nos hemos manejado. ¿Cuántas líneas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta es nuestra línea de retorno. Esta es una formalidad para decir que el resultado que hayamos encontrado hasta este momento, ese va a ser el resultado de este proceso. ¿Sí? Bien. Entonces, a esto se le llama, fíjense, en orden y en secuencia. Esta es la manera de calcular. No le puedo cambiar el orden aquí y ponerle acá esta instrucción, ¿correcto? Porque si no ya no funcionaría bien. Bien, ¿qué hemos dicho que es esto? Repetimos, cada vez lo vamos a hacer. Esto que acabamos de escribir, fíjense, se denomina código fuente, ¿ya? Entonces, esto para nosotros es código fuente. Si ustedes observan, como la anterior clase ya les he mostrado, este código fuente tiene una extensión .java, ¿ya? Y el código fuente, fíjense, es código que los programadores entendemos. Cualquier programador con un mínimo de formación en programación va a poder entender este código, ¿ya? Eso es. ¿Qué tenemos que hacer para que esto siquiera intentemos ejecutar? Lo primero que tenemos que hacer es compilar, ¿correcto? Entonces compilaremos y veamos qué me genera como resultado. Me dice, no hay errores de sintaxis. ¿Qué significa eso? Que mi código aparentemente ha escrito de manera correcta las oraciones que tiene este código, ¿no es cierto? Las instrucciones sintácticamente están correctas. Aparentemente también, cuando no me genera un error de sintaxis, aparentemente el sistema de tipos estáticos sin ejecución todavía, aparentemente está corriendo bien o está funcionando bien, ¿ya? Entonces, pareciera que hay futuro en la ejecución. Lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar y vamos a ver si funciona. Lógicamente, fíjense, conceptualmente parece que funcionaría. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Nos venimos aquí, le hacemos botón derecho para acá y le decimos, vamos a construir un objetito nuevecito de la clase robot. A ver, le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Le vamos a decir que este sea nuestro robot, Juan. ¿Qué es Juan? Juan es un objeto particular de clase robot. Dime.
Dime, di. ¿Puede volver un paso atrás? ¿Puede volver un paso atrás? ¿Qué hizo para que le salga el robot Juan? Ahorita te lo voy a hacer. Mi O internet sea, se cortó un a ver, poquito. ya. Juan es un objeto de clase robot. Podemos construir nosotros botón derecho, fíjense, clic derecho sobre esta cajita y les va a aparecer esto, ¿de acuerdo? New robot. Le digo, quiero un nuevecito robot, quiero un nuevo objeto de clase robot. Le hacemos así. ¿Y qué le tenemos que poner aquí? Nombre. Fíjense, le voy a decir María. Que María sea otro objeto de clase robot. Fíjense que estas son unidades ya en ejecución. Esto ya está ejecutando, ¿correcto? A ver, si nosotros observamos a nuestro robot, cuyo nombre es Juan, hacemos botón derecho aquí. ¿Qué sabe hacer este Juan? Fíjense, sabe calcular el área, ¿ya? Y si yo vengo a este robot que se llama María, hago botón derecho aquí. ¿Qué sabe hacer María? Sabe calcular también el área. ¿Y por qué es esto? Porque tanto Juan como María resulta que ambos son objetos de clase robot, ¿ya? Y como aquí habíamos dicho, todo robot, ¿qué sabe hacer? Calcular el área. A ver, le preguntaremos a María. A María le vamos a pedir que vaya a calcular el área anaranjada cuando la base y altura del triángulo es 4, ¿cierto? ¿Qué me responde María? 5, 14, 15, 9. ¿Esto es correcto? Hay que validar, ¿no es cierto? A ver, veamos. Si la base y la altura del triángulo era 4, ¿cierto? 4 aquí, 4 aquí. Entonces nosotros hacíamos un círculo aquí, que partía por la mitad a esto, ¿no es cierto? Entonces el radio, ¿cuánto debería valer? El radio debería valer 2, ¿correcto? El área de este triángulo, ¿cuánto debería valer? Bueno, el área de ese triángulo debería valer el área del triángulo, estamos verificando, ¿correcto? El área del triángulo debería valer 2. Sí, es 2 al cuadrado dividido entre 2, ¿cierto? Entonces, debería valer 2 el área de este triángulo. ¿Estamos correctos? Sí, ¿verdad? Ok, ¿y el área del círculo cuánto debería valer? Dice, el área del círculo es igual a 4 por pi dividido entre 4, ¿cierto? Este con este se va. Entonces, el área del círculo debería ser a 3.14, 15, 16 y algo así es, ¿no? 16 y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, si sumamos, dice el área que estamos buscando, dice 2 más esto, sería 5.14, 16 y bla, 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 que es aproximado, ¿cierto? 15.92, correcto. Entonces, parece que calcula bien María. ¿Entendido? ¿Qué es lo que hemos hecho? Fíjense, hemos verificado que el resultado que me entrega mi robot es el resultado que estamos esperando, dado que nosotros le hemos dicho que la base y la altura del triángulo de referencia tenía un valor de 4. A ver, le vamos a pedir, cerramos, ¿ya? ¿Esto qué es? Fíjense, este es el resultado. Esto es lo que me devuelve, fíjense, mi objeto, cuyo nombre es María. Al objeto María le he mandado un mensaje. ¿Qué mensaje le he mandado? Anda a calcular el área. Con 4 le he dicho, ¿no ves? Le he dado este dato. Oye, María, anda a calcular el área. Y como María es de clase robot, esta es la estrategia de solución que nosotros hemos definido para que todos los robots me respondan el resultado. Y esto es lo que me devuelve. Fíjense, yo le pregunto a María, calcúlamelo el área con 4 y esto me devuelve. ¿Entienden eso? ¿Sí? Sí. Sí, Ok.
A esto Sí. se denomina comportamiento. Fíjense, ¿quién se sabe comportar? María. Entonces, María tiene comportamiento, ¿correcto? Entonces, ¿quién realiza el trabajo? ¿Quién ejecuta el trabajo de calcular el área? Un objeto particular, en este caso de nombre María. ¿Ya? Bien, cerramos esta parte y le digo, bueno, close. ¿Ya? Y limpiamos esto. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a ver si funciona bien el procedimiento. ¿De acuerdo? Con María ha funcionado. Con Juan también debería funcionar. Fíjense, si a Juan, que es robot, yo le mando base altura 4 del triángulo, debería sacarme el mismo resultado, ¿correcto? No debería sacarme otro, lo cual está bien. Pero a ver, a este Juan le iremos a pedir que vaya a calcular el área en cuestión, dado que nosotros le damos como base y altura 1. A ver, veremos qué me sale. Me responde 0 y tú dices, oh por Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Se supone que para todos los efectos, de acuerdo a la solución que nosotros teníamos, ¿ya? A ver, vamos a ver qué pasó. Nos venimos aquí. ¿Qué pasó? No, no. A ver, vamos a analizar, pues, ¿no? Entonces, veamos, tenemos un error de lógica, fíjense, y tú dices, oh, por Dios, no, no puede ser, si debería funcionar, la María ha funcionado, Juan es el problema. No, Juan no es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, le hemos mandado uno, ¿sí? Le hemos dicho que el radio, ¿cuánto debería ser? No, igual por muy pequeño debería devolverme. O sea, una cosa es que me diga 0 y otra cosa es que me diga 0,25, ¿no ve? O sea, hay un abismo de diferencia. ¿Ya? ¿El radio cuánto debería ser, chicos? La mitad de 1. O sea, 0, 0.5. ¿cierto? Para los efectos, el área del triángulo debería ser 0.5 por 0.5 dividido entre 2. Esto sería equivalente 0.5 por 0.5 ¿a cuánto es? 0.25. 0.25, ¿así? ¿Estamos bien? Dividido entre 2. ¿Sí? Sí, está bien. Y esto debería ser, si calculamos bien, creo que es 0,2, así, ¿no ve? Ese es Sí, el está área bien. del triángulo. Ok, el área del círculo debería ser, dice, 0.5 por 0.5 por pi, todo eso dividido entre 4. Sabemos que 0.5 por 0.5 es igual a 0.25, ¿cierto? Por pi, eso dividido entre 4, ¿correcto? Hacemos esta división, 0.25 dividido entre 4, ¿a cuánto es? 0.19. ¿En serio? 0,19. Pero eso ya es multiplicado por pi. Sí. Ahí está multiplicado por pi, entonces por pi cuartos. Entonces, para todos los efectos, fíjense, el área debería salirme más o menos 0.513, ¿no ve? ¿Correcto?
Dígalo. 0.815. ¿Y de dónde te ha salido eso? ¿Por qué te sale 0.815? A ver, ¿qué he hecho? No sé. 315, ¿está bien? Sí, sí. Ahí. Sí. Así, ¿no ve? Pero me sale 0, fíjate, 0, 0 me saca. ¿Qué ha pasado? A ver, intentaremos analizar, pues, qué ha pasado, ¿ya? Chequearemos. Veremos, ¿ya? En el retorno, dice, su compañero me dice el retorno. Pucha, no, el retorno es un real. Fíjense, el retorno es un real. Nos venimos aquí y le decimos, oye, deberías haber sacado 315, 0.315, y tú me sacas 0. A ver, analizaremos, pues, con paciencia, ¿de acuerdo? Primera instrucción. A es 1. Inge, creo que es por la variable int, porque int te devuelve por valores mayores que 1, creo, si no me equivoco. ¿Cuál pero? ¿A? Ninguna es entero, solo A. En el parámetro Inge que está entrando. Aquí. Pero eso está bien que sea entero. Correcto. A ver, intentaremos hacer las cosas como la teoría y el concepto dice. ¿Ya? 1 dividido entre 2, ¿a cuánto es? 0,5. 0,5. 0,5. Sí, pero no es verdad, pues. A ver, fíjense. El primer argumento de la división es entera. El segundo argumento de la división es entero. Por la propiedad del mundo cerrado, en aritmética de números dice, si yo hago una operación de un entero con otro entero, el resultado, ¿qué cosa es? Es un entero. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué me va a devolver? 0 me va a devolver. ¿Entiende? Y me dicen, no, pero eso está mal. A ver, chequearemos. Pues no hay problema. Venimos y nos venimos aquí. Probaremos qué está pasando, ¿cierto? Y nos venimos para acá. Y escribimos. Queremos calcular cuánto es 1 dividido entre 2. ¿Qué me va a dar? 0. No me da 0.5. ¿Cierto? A ver, haremos. Y si yo le digo 5 dividido entre 2, ¿cuánto me dará entonces? 2. 2, correcto. ¿Qué hacemos entonces para que 1 dividido entre 2 me dé lo que yo quiero? Porque me está dando 0. Ahí viene el problema. Obviamente, si es que este me calcula 0, todito esto es 0, pues el radio, ¿cuánto es? Fíjense, mi radio va a valer 0. Entonces, 0 por 0, 0. 0 dividido entre 2, 0. ¿Correcto? Pi por 0 por 0, 0. Y obviamente esto es 0. ¿Ve? Eso está pasando. En el módulo. Bueno, se puede hacer varias cosas. Pero a ver, ¿qué haría? 1.0 dividido entre 2.0. Ya, esa es una opción. A ver, vamos a ver cómo funciona. Ya, esta es una opción. Pero, ahora, el problema es que nosotros tenemos esto. Fíjense, yo tengo una variable entera A. En A le hemos puesto 1. Y luego le he dicho a medios. Y eso me va a devolver 0. ¿Correcto? Entonces no le puedo poner 1.0. Tengo dos alternativas, fíjense. Hacer esto. Puedo manipular el dato que puedo manipular, que sería el 2. ¿Ya? Al 2 ponerlo como un real, y ahí sí el resultado me da 0,5. Y la otra es hacer una conversión de tipo, ¿cierto? Y le digo, quiero que el resultado de dividir
A entre 2, me lo devuelvas como un real. Y hacemos y 0,5. ¿Cuál les gusta más? ¿Primero o el segundo? El segundo. Ok, el segundo. Entonces venimos acá y modificamos. Fíjense, la máquina no está loca. El problema es que nosotros no hemos respetado, o probablemente como somos muy inteligentes, asumimos, ¿no es cierto?, que cuando yo quiero que esto sea con decimales. Y cuando me conviene que sea con solamente reales, o diré con enteros, ¿no es cierto?, la división entera. Entonces, para poder hacer una conversión, lo que nosotros vamos a utilizar es el operador de conversión. ¿Recuerdan en la tablita de operadores que tenían los lenguajes? La mayoría tiene este, que se llama casting o conversión. Ok, compilaremos, ¿sí? Obviamente, cuando compilamos, fíjense, mis dos objetos se han perdido porque se supone que he cambiado el esquema de la clase. Entonces, esos anteriores objetos ya están con una versión vieja. Si quiero construir, debo construir nuevos objetos con esta nueva versión. Entonces, le vamos a llamar María, nuestro primer robot, y el otro robot que se llamaba Juan. Ahora sí, a Juan le vamos a pedir que vaya a calcular el área anaranjada, dado que la base altura del triángulo es 1. Y veamos cuánto me devuelve. Me devuelve 3, 21, 34, así, ¿no? Porque me imagino que tiene mayor precisión por el pi. ¿Correcto? Sí, Lisa. Ya está, acaba de funcionar. ¿Sí? Entonces, cuando te sale un resultado que no debe, ¿qué acabo de hacer? Acabo de probar que el comportamiento de los objetos de clase robot, denominado calcular área, se hace bien. ¿De acuerdo? A eso se llama un objeto bien educado. Fíjense, Juan es un objeto de clase robot. Y es muy bien educado porque cuando yo le mando un mensaje y le digo, oye Juan, calcula el área con el dato 1, este Juan me responde bien. Sí, está bien educado mi Juan. Correcto, a eso es el principio de objeto bien educado. ¿A quién le estoy pidiendo que calcule el área? A un objeto particular de clase robot, que en este caso particular era Juan. Este de acá sí, ok. Depende, ¿no? De qué estás usando. Si estás usando Windows, usualmente te va a salir acá. Ya, vamos a agarrar. Y cuando tienes esto, vamos a borrar todo esto para tener pantalla limpia. Entonces, en el BlueJ, te paras en el BlueJ, ¿ya? Y te vienes aquí a View. Debes tener una opción ahí que se llama View, Vista, qué sé yo. Y habilita esta, el Show Code Path. Y te va a habilitar. Fíjate, si yo lo inhabilito, así debe estar, ¿no es cierto? Tu pantalla. ¿Ya? Ahorita si lo habilitamos, se habilita y ahí está. ¿Ya lo lograste? Disculpe, Lice, tengo una pregunta. Sí. La otra manera que se refería es entrando a la parte que hicimos con int y cambiarlo por double, ¿verdad? Porque yo lo hice así y también me salió el mismo resultado. Sí, pero si es que hubiéramos puesto desde el principio de razonamiento que la base y la altura del triángulo era real, sí. Pero habíamos pensado que iba a ser un entero. Claro. ¿Sí? Bajo esa condición estaría mal ponerle un real.
Está bien. Gracias, Lice. ¿Ya? Ok. ¿No te aparece? ¿Me puedes compartir tu pantalla? Que quiero ver. ¿Me puedes compartir tu pantalla, por favor, Rudy? Quiero ver qué versión de BlueJay tienes, cómo es tu... Depende de la versión y si estás en Windows, ¿no? Ve que hay que buscar, en algún lugar del mundo está. Oh, ¿y tienes BlueJay en tu teléfono? ¿En serio? Yo también estoy súper asombrada. Oh, ya. Ya, o sea, estás en tu estás en tu computadora y con tu celular. No, no tiene BlueJay para celular, o sea que ya. Rudy, hay que buscar en tus en tus en tus en tus menús. Es buena idea lo que dice María, encender la cámara y mostrarme tu pantalla. ¿Cierto? Y te voy a poder ver. Me voy a parar donde dice Rudy y habilitas tu micrófono y te voy a encontrar ahorita. Eres Rudy, ¿verdad? Ya está, Lice. ¿Has logrado hacerlo? ¿Dónde estás, Rudy? Rudy, aquí estás. No te veo, no veo nada, solo te miro a vos, Rudy. ¿Ya lograste hacerlo, Rudy? Bueno, Rudy perdido. El parámetro sirve para especificar datos de entrada al proceso. Ya, entonces, cuando tú defines un proceso y das por hecho que tienes un dato dado, conocido, entonces lo puedes modelar como el parámetro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un parámetro. Muy importante el concepto de parámetro. El parámetro sirve para modelar, para especificar datos de entrada a un proceso. ¿Cómo no te va a aparecer? Aquí no te aparece presentar porque no están restringidos para presentar pantalla. No se puede, Lice. ¿Por qué no puedes? Creo que con una presentación nomás es. No, puedes compartir toda tu pantalla. Cuando le dices compartir, te dice una pantalla o toda tu pantalla. Puedes compartir solo la pantalla del BlueJay, eliges. Acá hay una opción que dice presentar pantalla. A mí no me sale porque yo ya estoy presentando. Haces clic ahí
y te va a salir, creo que son 3 opciones, toda la pantalla, una pantalla particular, entonces eliges una pantalla y te paras en tu BlueJ. Ya está, Luis, ya encontró. Ya. Está cargando, me imagino. Vamos a chequear. ¿Se logra ver? No debería suceder, les cuento, para nada. Debería, a ver, voy a dejarlo de compartir. No, comparten, les cuento. Ustedes están posibilitados a que, no es verdad. Más de una persona puede presentar. Ya, dale, estamos viendo y vamos a ver. Ya te voy a mirar, Rudy. Estás cargando, ¿qué has hecho, Rudy? Ahí está, de nuevo. Estaba cargando y lo has botado. Está competiendo, ¿verdad? No, solo veo tu foto. A ver, vamos a chequear. Pero estaba cargando. Alt F4 dice que hagas. Aquí dice dejar de compartir, no me aparece. Se ve tu pantalla. Ya. Ahorita voy a chequear. Espérame un rato. Te voy a buscar. Espérame un rato. Te voy a buscar. Rudy Cuba eres, ¿no? Uh-huh. Yo no lo puedo ver. A Rudy. Qué horror. Ahora sí. Abro. Déjalo nomás, Rudy, no hagas nada. Estoy chequeando. ¿Ya? A ver, andate al menú ver. Ver. Sí. Dice show, bla, 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 mostrar bloque de código. Clic. Mostrar bloque de código. Es, abajito, unito más, ¿no? Bloque de código. Eso. Listo. Ya está. Ok. Liz, también con esa flechita se puede hacer, ahí hay una flechita ahí abajo, eso nomás aprieta, de mí igualitos. Ya, pero ya está. Solo que tu skin había estado en castellano, es por esa razón que no me entendías. Yo estaba con mi inglés y vos con tu castellano. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes toda tu BlueJ está en inglés. Nada más, pero estaba en la misma opción, ¿no es cierto? O bueno, la mía está en inglés, la tuya está en castellano. Esa era la diferencia. Ok, listo. Entonces, seguimos, ¿ya? Esa es la forma de razonar. La pregunta que me hacía, ¿para qué sirve un parámetro? Muy importante el concepto de parámetro. Oh, por favor, lo he cerrado. Muy importante el concepto de parámetro a la hora de presentar soluciones, ¿ya? Ok, haremos otro ejercicio. Dice, Juan quiere hacer un avión de papel y le han dicho que debe conseguirse una hoja cuadrada. Dime, Benjamín. En programación orientada a objetos, un objeto es el que ejecuta los procesos y las instrucciones están asociadas o están nominadas, podríamos decir, o abstraídas por un proceso. Es verdad. Pero en programación orientada a objetos, siempre un objeto ejecuta. Ya por eso se llama programación orientada al objeto. ¿Ya? Ok, veamos este ejercicio que tenemos aquí. Dice, Juan quiere hacer un avión de papel y le han dicho que debe conseguirse una hoja cuadrada y como primer paso debe hacer una división imaginaria de esta hoja en 3 zonas de igual área, dice, para luego doblar y tener la base para armar el avión. Juan quiere saber cuál es la distancia para hacer el doblez si sabe que la hoja es de n por n de tamaño.
¿De acuerdo? Entonces quieres saber cuál es esta distancia D. Ya para poder hacer el doblez. Bien. Como siempre, ya cuando tienes así tareas así chiquititas, estructurar cerebro. ¿Qué me piden? Me piden encontrar D, ¿correcto? Me piden, esto me están pidiendo, D, ya, Esto me piden encontrar. ¿Qué me dan como dato? Me dan como dato el tamaño de la hoja, que sabemos que es, dice, una hoja cuadrada, por lo tanto, N, ¿correcto? ¿Qué procesos necesito saber? Nuevamente, necesito saber cómo se calculan áreas probablemente, más que áreas, tal vez zonas, ya dentro de lo que es triángulo, geometría. ¿Qué voy a necesitar saber también? Geometría, un poquito de trigonometría también para poder entender el asunto. Y operaciones aritméticas básicas, ¿correcto? Operaciones aritméticas básicas. Ya, eso también necesito saber. Parece que nada más. ¿Qué procesos necesitamos o qué restricciones vamos a tener? Vamos a decir que D, no sabemos qué tipo de distancia es, ¿no ve? Entonces, para más seguridad le vamos a poner que es un real positivo. ¿Ya? N, aquí podemos decidir que también sea real positivo. ¿Ya? Positivo, no puede ser negativo. ¿Qué restricciones tenemos? Es que el papel, fíjense, es cuadrado. ¿Ya? Entonces tiene dimensiones cuadradas, ¿no es cierto? Y sus dimensiones son N por N. ¿Qué otra restricción tenemos? Dice que el cuadrado o el papel, este cuadrado, debemos dividirlo. Dice que se dividir en 3 zonas de igual área, ¿cierto? Eso me pide, de igual área. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos como datos? Creo que nada más. Tenemos como datos esta forma, ¿no es cierto?, de partir. O sea, nos están dando gráficamente una forma de identificar las 3 zonas, ¿ya? Porque si no especificamos esto como restricción, nosotros podríamos tranquilamente agarrar un cuadrado y dividirlo así, listo, son 3 zonas iguales. La idea es encontrar esto, ¿no es cierto? Para encontrar esto, entonces tenemos ya una forma sistemática o ya establecida de dividir ese cuadrado en zonas de igual área, ¿ya? Ok, eso vendría a ser. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es ir a pensar, ¿no es cierto? Dado que nosotros tenemos esto, vamos a ir a planear. Nuestro foco se tiene que encender y vamos a intentar resolver este problema, ¿ya? Y para ello vamos a hacer uso de todo lo que requiramos para resolver. A ver, ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros sabemos que esto vale N, esto vale N. Entonces, este D es una porción de N, ¿correcto? La idea es saber qué porción. Lo único que sabemos, fíjense, es que esta área, esta X, es igual a esta área y es igual a esta área, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa podemos encontrar aquí para poder resolver? Y esto ya es análisis, ¿no es cierto? Puede haber más de una manera de resolver. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, qué chueca. Voy a trazar una diagonal aquí. ¿De acuerdo? Imagínense que está bien trazada esa diagonal, que está recta. ¿Ya? Por favor. Es imaginación. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos nosotros? Un triángulo rectángulo cuya base y cuya altura es n. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, me quedo con ese triángulo. Fíjense, voy a tener un triángulo cuya base y altura, fíjense, de ese triángulo va a ser n. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en algún punto de aquí, dice, esto me divide en un triángulo. Si nosotros decíamos que eso valía X, ¿esto cuánto vale?
La mitad de X. Exacto. X medio. Este debería valer X medios. ¿Listo? Dices. Entonces, vamos a decir que el área de este triángulo rectángulo, todita el área de este triángulo rectángulo, es equivalente a decir que es a X medios más X, ¿cierto? Esa es una ecuación, ¿correcto? Pero también sabemos que el área de este triángulo se consigue haciendo, ¿qué cosa? Haciendo n al cuadrado dividido entre 2, ¿correcto? ¿Sí? Sí, ¿no ve? Sí, listo, ya. Ya, pero a mí me están pidiendo buscar esta cosa. ¿A ver? Eso me están pidiendo. Ya, ¿cómo podemos encontrar esta distancia D? Miren, acabo de encontrar esas dos relaciones. Lo único que sabemos es que este triángulo, a ver, aquí le vamos a agarrar ya. Este triángulo verde, fíjense, este triángulo verde, ya, el área de ese triángulo verde, que encima también es un rectángulo, dice que eso es equivalente a X, ¿ya? Pero también sabemos que este triángulo rectángulo, el área de este triángulo rectángulo, es equivalente a N multiplicado por D, ¿correcto? Que es la medida que estamos buscando, más dividido entre 2. ¿A ver? ¿Cierto? Eso es. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos hacer con todas esas cosas para encontrar D? Ya estamos encontrando relaciones, ¿no ve? Aquí yo ya tengo algo interesante. Entonces, si nosotros igualamos esto, decimos que X es igual, ¿de acuerdo? A N por D medios. ¿Ya? N es dato, D es mi incógnita y X, si conociera X, mi problema ya está resuelto, ¿cierto? Entonces, por acá vendremos a resolver X. Primero necesito saber X antes de saber D. Entonces, desde aquí, ¿qué podemos sacar? Que X medios más X dice que es N medios al cuadrado, N al cuadrado medios, ¿cierto? Ok. De esto, ¿qué podríamos sacar? Que tenemos que 3X medios es equivalente a N al cuadrado medios. Volamos esto, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo una ecuación, fíjense, y aquí yo tengo otra ecuación. Sobre la base de esto, a ver, seguimos aquí resolviendo, nos vamos a venir a este lado. Podemos decir que X es N al cuadrado tercios, ¿cierto? Si estoy haciendo bien. Y si nosotros ya sabemos eso, entonces ya podemos deducir aquí cuánto vale D. ¿D a qué sería equivalente? Sería equivalente a decirle 2 por X sobre N, ¿correcto? Si hacemos despeje. ¿Ya? Y como ya sabemos que es X, entonces aquí es correcto decir que D vendría a ser a 2 todo multiplicado por N al cuadrado tercios, todo eso dividido entre N, ¿correcto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos bien? Sí, ¿no ve? Sí. Por lo tanto, D, dice, fíjense, estoy haciendo, razonando, garabateando, ¿no es cierto? Esto sería equivalente a decir 2N al cuadrado dividido entre 3N, que en resumen vendría a ser 2N tercios. ¿De acuerdo? Listo, ya hecho. Sí, ese es mi plan. ¿Ya? Mi plan entonces era hacer esto, bla, 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 parece que todo funciona bien. Ahora voy a ir a estructurar, ¿correcto? Nos vamos a ir a estructurar
Y mi estructuración va a ser sumamente sencilla en este caso. Estructuraremos. ¿Qué se llama mi proceso siempre? ¿Qué habíamos dicho? Que necesitamos ponerle un nombre a nuestro proceso, ¿ya? En este caso, mi proceso le vamos a denominar calcular D, ¿de acuerdo? Entonces, mi proceso se llama calcular el famoso D. ¿Qué tenemos como entrada? Fíjense, como entrada nosotros vamos a tener un N que pertenece a los reales positivos, ¿correcto? Y como salida, ¿qué me comprometo a generar? Me comprometo a generar el famoso D, que debería pertenecer también posiblemente a los reales positivos. Y básicamente, ¿cómo se calcula? Dice que D debería ser el resultado de ir a multiplicar 2 por n tercios. Y listo, ya está hecho. Por lo tanto, seguimos estructurando y le digo, resulta que deberíamos calcular D, dado que nos dan un dato de entrada, parámetro de entrada, para eso sirve el parámetro, ya para explicar los datos conocidos que necesitamos tener para poder hacer nuestro problema o para resolver nuestro problema, y resulta que mi salida, fíjense, se compromete a generarme un resultado. Yo le voy a decir, vamos aquí a iniciar mi proceso, y mi proceso lo primero que hace es decirme que mi incógnita es D, que a su vez pertenece a los reales positivos. Y básicamente, ¿cómo se calcula D? Se calcula multiplicando 2n dividido entre 3. Y al terminar, acabamos de encontrar n. ¿Correcto? Retornar mi resultado que estaría dado en D. Listo. Hecho. He planeado, he más o menos estructurado, he refinado mi estructuración, fíjense. Y ahora, ¿qué es lo único que me queda hacer? Lo único que me queda hacer es programar, ¿ya? Entonces, definimos nuestro robot. En este caso, vamos a hacer otro robot. Y vamos a ir a abrir, lastimosamente lo he cerrado mi BlueJ sin darme cuenta, ¿ya? Venimos por acá y aperturamos nuevamente BlueJ. Mientras se apertura, este sería el programa número 3 que estamos haciendo. Entonces nos construimos un nuevecito proyecto. Le vamos a decir que este es el programa 3 que estamos trabajando. Ya siempre así, no me hagan sobre un mismo proyecto, es feo eso. Correcto, eso es muy sucio. Entonces, nos vamos a construir una nuevecita clase, que por el momento son robotcitos, ¿no es cierto?, que me están ayudando a sistematizar mi pensamiento, ¿ya? Entonces, mi robot, fíjense, por salud mental que habíamos dicho, todo esto fuera, lo único que va a saber hacer, dice, es calcular P, ya bajo las condiciones del problema, y para eso, ¿qué recibe? Dice, recibe un dato de entrada que le hemos denominado N, y se compromete a generarme un resultado de tipo real. ¿Dónde vamos a ir a calcular mi resultado? Vamos a ir a calcular en D. Y básicamente D, ¿cómo se calcula? Multiplicando 2 por n, y eso dividiéndole entre 3. ¿Sí? Y antes de terminar, le digo, bueno, vamos a retornar mi resultado y le digo return D. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense lo que acabo de hacer, que se llama código fuente. Correcto, acabo de escribir un código fuente. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una declaración, ya, de una variable local que me permite representar la incógnita que estoy buscando. ¿Qué es esto? Esta es una instrucción de asignación. ¿De acuerdo? Y esta es una reglamentaria de retorno. ¿Qué habíamos dicho que es esto? En este caso, fíjense, n. ¿Qué es? N viene a ser un parámetro. ¿Y para qué sirve? Para recibir el dato que me van a mandar.
el dato conocido que me van a mandar para que yo pueda hacer bien mi trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. En terminología, programación orientada a objetos, fíjense, a este proceso que hemos escrito, a esta cosa, desde aquí, todo lo que está encerradito en esa cajita amarilla, se le conoce como un método. ¿Ya? ¿Por qué se le llama método? Porque es eso, te está mostrando de forma sistemática cuál es el procedimiento por el cual los objetos de esta clase robot saben calcular el D bajo las condiciones del problema especificadas. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso, lo siguiente que tenemos que intentar siempre hacer, ¿qué cosa es? Compilar, ¿correcto? Compilamos, nos fijamos si es que tenemos errores y me dice no tienes errores de sintaxis. Por lo tanto, ya podemos intentar construir robots. Ya me voy a construir un robot y le voy a llamar, a ver, yo robot. ¿De acuerdo? De que sea yo, que es un robot. ¿Qué sabe hacer este robotcito? Sabe calcular D. Y le puedo mandar, por ejemplo, 100 y resulta que D es 66,66. Esa es la distancia a la cual deberíamos doblar el papel en ese esquema. Si le decimos, a ver, a este robot le voy a volver a pedir, pero le voy a cambiar el dato, fíjense, si yo le mando, por ejemplo, 15, me debería responder otro dato. ¿A qué distancia deberíamos cortar? Dice, a 10, o no cortar, doblar. ¿Correcto? Entonces, fíjense, para eso sirve un parámetro. Estoy reusando el código de calcular D. Le estoy enviando mensajes. ¿A quién? Le estoy pidiendo a yo, ¿de acuerdo? A yo le estoy enviando un mensaje calcula D. Y le estoy mandando más de una vez. ¿Y por qué va a funcionar probablemente diferente? Porque en cada ocasión lo que voy a hacer es mandarle distinto dato. ¿Ya? Si yo le pongo 1, fíjense, ¿qué me va a responder? 0,66. Está bien. ¿Esto por qué me está respondiendo bien? Porque de entradita todas mis variables serán reales, ¿correcto? Entonces, si yo hubiera definido que aquí mi n sea un entero, hubiéramos tenido el mismo problema que hace rato me hubiera calculado 0. Pero como yo he definido que n es un real, entonces cuando se va a ir a ejecutar esta expresión, perdón, evaluar esta expresión, va a decir, a ver, este es un entero, este es un real. La multiplicación de entero con real, ¿qué me da? Me da un real, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí abajo es un entero. Si yo divido un real con un entero, entonces, ¿qué me va a devolver como resultado? Un real. Es por esa razón que está funcionando bien en esta ocasión. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que la operación de la división depende de cómo son sus operandos que tú le mandes aquí. Depende de qué le mandas acá para que te devuelva un i, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, si le digo un entero dividido entre un entero, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un entero, ¿correcto? Pero si yo le digo, por ejemplo, un entero y lo divido entre un doble, un real, entonces, ¿qué me va a devolver? Un real. Ya basta que uno de los dos sea real. Si yo le digo real dividido entre entero, ¿qué me va a devolver? Un real, ¿correcto? Un doble. Y obviamente, si le digo doble con doble, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un real. ¿Ya? Y aquí, como nosotros tenemos que n es un real, entonces toda esta expresión que me va a devolver un real. Este ejercicio que estamos resolviendo, los ejercicios que estamos resolviendo ahorita son sumamente sencillos. ¿Qué me piden? Resolver una tarea específica. ¿De acuerdo? No tiene mayor complejidad. Me dan una tarea bien específica y me piden resolver eso.
Pero vamos a ir viendo que tenemos problemas que pueden complicarse un poquito más dependiendo de qué carga de información se quiere manejar y cuántas cosas queremos saber resolver. Ya en este caso, fíjense, este problema es un ejercicio muy específico. Sí, les voy a poner, les cuento que ya hoy día o mañana les va a salir y el segundo quiz, les va a salir el tercer quiz para resolver problemas de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces ya deberías poder escribir tu robot, pero la primera va a ser hacer el paso del análisis, ¿no es cierto? Eso les voy a dejar ejercicios, pero no, son quizzes y también les puedo dejar algunos ejercicios para que practiquen, que no es obligatorio que me entreguen, pero los quizzes sí es importante que los resuelvan. Hoy día ya lo tenía que subir, solamente que hemos tenido un contratiempo de internet por mi zona. Por alguna razón, toda la zona de internet está sumamente lento, más bien se ha puesto bien a eso de las 5 de la tarde, porque todo el día he estado con subas y bajas de internet por la zona y no estaba pudiendo hacer bien las cosas, ¿no? Así que preferí no arriesgar y subir una tarea a medias, pero sí, se los voy a hacer. Ya tendría que estar un quiz en Moodle acerca de estructuración de pensamiento. Ha habido un problema a nivel general, les cuento. Yo no me puedo quejar de mi dealer, que yo he trabajado con Comteco de muchos años, y no me puedo quejar, porque la verdad que no hay ningún dealer de servicios de Internet en Bolivia que sea perfecto. He tenido también encuentros cercanos con otra empresa y la verdad que no me ha gustado mucho su proceder, así que he preferido cambiarme de empresa. Pero ninguna te ofrece un servicio así como se quisiera, ¿no? Pero dentro de todo estamos batiéndonos, ¿ya? ¿De acuerdo? Nos vemos mañana, jóvenes. Liz, una preguntita. Dime. Para los que somos nuevos recién en la clase, ¿alguna recomendación, algo? Porque en mi caso no es mi primera clase con usted. Ayer tuve con el auxiliar. Ya. Todo lo que hemos hecho hoy día, del análisis, diseño, eso, hemos estado reforzando desde que hemos empezado clases. ¿De acuerdo? No suelo subir videos, Josué, porque sinceramente los videos que yo tengo son de 1:30 y no vas a tener tiempo de verlos. Entonces es mejor probablemente que veas las transparencias, pero muchas de mis transparencias están en blanco porque trato de hacer también con pizarra. Pero ahorita todo este flujo de trabajo que he hecho, desde el análisis y todo eso se realiza dentro de lo que es, bueno, eso hemos hecho en estas 3 semanas.